Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un excelente día. Mi nombre es Luis Daniel Verdugo y hoy quiero hablar sobre los tres datos interesantes de la nueva reforma de pensiones aquí en México. Como bien sabemos, nosotros estamos actualmente parados en una situación la cual es nada agradable y me gustaría pues dar tres puntos que son sobre todo preocupantes para lo que vivimos el día de hoy, sobre todo para las personas que empezaron a cotizar después de julio de 1997, que somos la generación que depende de su afore para el retiro, no de la ley de 1973 del Seguro Social. ¿Cómo funciona o cuáles son las tres cosas que nos afectan el día de hoy? El número uno, es muy importante saber que la tasa del reemplazo en la cual nosotros tenemos es aproximadamente del 25% al 30%. ¿Qué significa la tasa de reemplazo? Imagínate que tú ganas 10,000 pesos y te vas a retirar ya. Y que desde que sales de la escuela empiezas a trabajar y estás cotizando con un sueldo de 10,000 pesos. Estoy dando datos generales. La tasa de reemplazo quiere decir que cuando tú te vas a pensionar, debes de tener una tasa que va a reemplazar esos 10,000 pesos mensuales. En este caso, conforme están establecidas las leyes para el Afore, de cada 10,000 pesos te van a dar 2,500 pesos o 3,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque la tasa de reemplazo es menor de acuerdo a las leyes en las cuales está o rige ahorita las Afores. Este es un tema que ya se viene discutiendo de mucho tiempo porque va a haber mucha gente que el día de hoy está trabajando y que probablemente no está cotizando y que al final para el retiro no tenga dinero. Entonces es uno de los problemas principales que tiene México. El segundo es que para que tú pudieras tener una pensión, debes de cumplir con 1,250 semanas, que si lo vemos de una manera son 25 años los que tienes que tener cotizados para poder tener una pensión mínima garantizada. Entonces, pues nos las ponen más difícil, ¿no? Imagínate pensar que tienes que trabajar por lo menos 25 años y deja de que tengas que trabajar, tengas que cotizar 25 años, es difícil. Entonces, al día de hoy tienes que trabajar, cotizar 25 años en una empresa para poder tener una pensión. 60 años de edad como mínimo, ¿no? Y el tercer punto es que pues nos las dejan muy fácil para las personas que nos gusta ahorrar. Es decir, necesitas ahorrar sí o sí para tener una pensión de acuerdo a cómo están las leyes el día de hoy. Por eso vemos tantos anuncios que dicen ahorra, 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 el tema voluntario. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que esté en pobreza dentro de unos años para el tema del retiro. Entonces, después de ver y analizar todos estos problemas que tenemos como ciudadanos, el gobierno lanzó una iniciativa que aún no está aprobada. Esperemos que se apruebe al final de año o en este último trimestre, en el cual se menciona que pues hay muy buenas noticias para la gente que se va a pensionar, ya que hay ciertos beneficios que tienen. Entonces, me gustaría hablar de esas tres principales situaciones que nos van a beneficiar para las personas que estamos próximos al retiro dentro de unos años. El primero, y esto es muy importante, es que para que tú hoy tengas una pensión, tienes que dar una aportación que va directamente a tu fondo de retiro. En este caso lo aportan tres personas. Una es el gobierno, otra es el patrón y otra eres tú. Para entrar en un contexto, el patrón está dando aproximadamente el 5,15% de esa aportación. Entonces, lo que hizo el gobierno en esta nueva propuesta es que el patrón dé una aportación adicional. De hecho, para que crezca al 13,87%. Al día de hoy esa aportación entre las tres personas, llamándolo así, es del 6,5%. Se estima que dentro de unos años, si entra la nueva ley, genere aproximadamente el 15% de la aportación. Es decir, que crezca aproximadamente un 40% la tasa de reemplazo. Ahora, esto a quien va a caer directamente se podría decir que el peso de esa aportación va a ser al patrón. Entonces, bueno, hay controversia en que en este caso el patrón va a tener que aportar más.
y por qué el trabajador no, y que va a afectar porque va a haber gente que pues no va a querer, o patrones, en este caso empresas que no van a querer contratar normal. Pero bueno, el punto es que si tú estás trabajando y estás cotizando, el patrón va a tener que dar una mayor aportación. Y ese se podría decir que es el primer dato interesante, ¿no? Porque las empresas van a tener que invertir mucho más en los trabajadores, y de hecho esto va a amarrar un poco para que podamos tener una mejor, pues se podría decir que firmeza en una empresa, ¿no? Que podamos trabajar mucho más tiempo. El segundo punto es que, como bien les mencioné, son 1250 semanas las que al día de hoy necesitamos para podernos retirar, que son 25 años. Y esto se me hace algo muy, muy inteligente. ¿Por qué? Porque lo quieren reducir aproximadamente 15 años, que son 750 semanas, y que va a ir creciendo con el tiempo para llegar aproximadamente a las 1000 semanas. Pero ¿cómo funciona esto? Quiere decir que en lugar de que trabajes 25 años para poder tener una pensión mínima garantizada, vas a tener que trabajar 15 años. Entonces, supongamos que tú tienes 45 años y que por ahí cotizaste algunos años y otros no, y así estuviste como muy, prácticamente muy variable en los trabajos. Entonces, a lo mejor tienes 5 años cotizados. Esto quiere decir que si te están pidiendo por lo menos 15 años en lugar de 25 años, pues la verdad es que a mí me dan ganas de empezar a cotizar. ¿Por qué? Porque si ya me falta poco para el retiro, todavía es más atractivo para mí como trabajador decir, pues puedo empezar a cotizar más. ¿Para qué? Para poder llegar a esa pensión mínima garantizada. Entonces, ojo, en lugar de que sean 25 años, se espera que sea 15 años. Y esa es una muy buena noticia que la han recibido muy bien pues en este caso los trabajadores y los empresarios, ¿no? Entonces, es importante nosotros considerar eso. Y el tercer punto que debemos de saber es que es para que nosotros podamos tener una pensión mínima garantizada. Al día de hoy se cree que esa pensión mínima garantizada, que por cierto también es a 60 años con la nueva ley, se espera, bueno, al día de hoy la pensión mínima es de 3,289 pesos. Se espera que para ese momento en el cual ya te puedas pensionar con una mejor ley que se está tratando de aprobar, que sean aproximadamente más de 4,000 pesos, a 4,345 pesos un promedio, ¿no? Entonces, de esta manera, la gente que puede ser más beneficiada es la gente que el día de hoy goza pues no de tantos recursos económicos, y que pues tienen que trabajar día a día para poder tener una pensión, ¿no? Se prevé que la gente más vulnerable sean los que tengan un mejor ingreso para el tema de la pensión. Pero es importante que tú también lo consideres, porque es triste saber que independientemente de que el gobierno esté haciendo algo a favor, tú debes de ahorrar, porque si nuestra tasa de reemplazo pueda crecer un poco, al final yo creo que no es suficiente. Esto lo digo porque hay mil y un maneras en las cuales tú puedes ahorrar. Hay mil y un maneras en las cuales puedes aportar a tu Afore. Hay mil y un maneras en las cuales tú puedes buscar a un asesor para el tema de un plan personal de retiro o alguna otra situación que se acomode a algún otro plan que se acomode a tus necesidades. Creo que las personas que no están ahorrando el día de hoy son las personas que no quieren hacerlo. Esa es una realidad. Entonces, aunque el gobierno nos permite tener una mejor posibilidad para obtener la pensión mínima garantizada, no es suficiente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que nosotros sigamos ahorrando independientemente de la situación en la que estemos viviendo. Si tú estás en la ley anterior de 1973, pues es una muy buena noticia, porque vas a tener derecho a una pensión. Y es hora de que empieces a dar acción, a conocer, investigar más sobre la pensión de 1973 del Seguro Social. Si eres de la nueva generación y no has cotizado, es importante que consideres que si se aprueba esta ley, ya no van a ser 25 años, van a ser 15 años. Entonces, que puedas dar aportaciones adicionales y que podamos tener una mejor base de cotización de acuerdo a nuestras semanas cotizadas, pues es muy bueno.
Entonces, ¿qué es la mayor recomendación? Es estar al pendiente. Al final de este año, al final del último trimestre, se va a empezar a ver lo de la aprobación de esta ley y creo que es una muy buena pues apuesta que está haciendo el gobierno para ayudar a la gente que más lo necesita. Y si tú tienes recursos y deseas saber en dónde invertir, dónde puedes tomar acción y empezar a ver, preocuparte por el tema del retiro, hazlo ya. Si te deseas asegurarte por el tema de vida, gastos médicos, no dudes en consultarme o el tema del retiro, no dudes en consultarme. Yo soy Luis Daniel Verdugo y mi correo es seguro@vacontigo.com.mx. Voy a estar mandando esta información semanalmente. Eh, si es de tu agrado, dale clic al botón de suscribirse al canal y también de la misma manera dale like para poder seguirse compartiendo esta información. Estoy para servirte y que tengas un excelente día. Muchas gracias.